6 de la tarde con 38, estamos de regreso aquí en Conexión Tele 13 y ya ¿tenemos o no tenemos, Juanito? Tenemos al Superintendente de Educación, Mauricio Farías, al teléfono. ¿Cómo está, Superintendente? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Saludos, Mónica, Ramón. Superintendente, buenas tardes. Buenas tardes. Superintendente, bueno, nuestro llamado es fundamentalmente para ver qué se puede hacer en una situación como la que acaba de ocurrir en el INBA. Es decir, hay una serie de explicaciones, luego algunas relativizaciones, pero en concreto, ¿qué herramientas tiene usted como superintendente para poder tratar estas materias que son de índole casi criminal? Porque de hecho hay una investigación criminal en curso. Sí, bueno, lo primero, por supuesto, lamentar la situación. Es una situación bien terrible, la verdad, donde hemos sufrido todos, y por supuesto lamentar la situación principalmente de las familias, los niños, niñas afectadas. Uh-huh. Lo segundo, por supuesto, estas situaciones de violencia son situaciones que no pueden ocurrir en ningún establecimiento. Los establecimientos tienen que ser espacios donde todos como comunidad protegemos estas comunidades y logramos que se dé el proceso de aprendizaje como debe ocurrir. Ahora, en términos de las acciones que se pueden realizar, ustedes saben, aquí hay dos tipos de materias, las materias penales, las materias más de la normativa educacional, más administrativa. Las penales van vía la Fiscalía y ellos tienen que hacer todas las investigaciones que correspondan desde esa materia. Y nosotros, desde la Superintendencia de Educación, lo que hacemos es la fiscalización desde la normativa educacional, una fiscalización que tiene que ver con el cumplimiento administrativo de esto. ¿Ya? También, por supuesto, nosotros ya tenemos una denuncia de oficio, vamos a avanzar con la fiscalización cuando estén dadas más las condiciones. Obviamente en estos primeros días, en estos primeros momentos, dada la situación extrema que se ha vivido y que además están suspendidas las clases, lo que corresponde es que nos preocupemos de la salud de las personas afectadas, el bienestar de la comunidad y que se pueda hacer un retorno seguro a clase, un retorno que además pueda enfrentar esta situación, obviamente tratando el tema con la profundidad que se requiere, ¿cierto? No se vuelve a unas clases normales como uno podría pensar, sino que tiene que haber un tratamiento especial dada la complejidad de la situación. En ese sentido, nosotros vamos a poder a fiscalizar cuando haya pasado un poco más la complejidad de esta situación y del retorno seguro a clase. Déjeme decir una cosa más. Yeah. Adicionalmente, lo que nosotros vamos a hacer, y como lo ha dicho el ministro en la mañana también, es acompañar a la comunidad, acompañar en este caso al sostenedor también, para que se cumpla la normativa, para asegurar una gestión de la convivencia adecuada. En ese sentido, nosotros junto con el Ministerio de Educación vamos a apoyar a la comunidad en términos de que se pueda revisar los instrumentos que están definidos en la normativa, que se puedan fortalecer y que se haga un trabajo también con toda la comunidad educativa para ir mejorando estos instrumentos. Ya. Me centro un segundo a ver si podemos ser más claros en qué significa, hacia dónde apunta, qué es lo que busca y eventualmente qué sanciones implica un sumario de las características de que estamos hablando que se ha iniciado para determinar responsabilidades de quién o de quiénes. Ya, ahí clarificar, y agradezco la pregunta porque eso permite ser más claro. El rol de la superintendencia es actuar siempre sobre el sostenedor educacional. La superintendencia no actúa sobre las personas, sino sobre los sostenedores. En este caso, la Municipalidad de Santiago. Exacto, en este caso la Municipalidad de Santiago. Lo que nosotros revisamos es las condiciones de seguridad, por ejemplo, revisamos que se hayan aplicado los protocolos que están en la normativa y que tienen que estar en los reglamentos internos del establecimiento.
Eso es lo que nosotros vamos a mirar. Aquí no hay un sumario, es una fiscalización que puede llegar a determinar incumplimientos normativos y eso puede llegar a sanciones hacia el sostenedor. Ya, lo pregunto y es buena la clarificación para ir cerrando un poco el ámbito no sé, pues de teorías que uno podría desarrollar cuando estamos hablando de un espacio seguro y si se cumplieron normativas de seguridad. No estamos hablando de si habían extintores para apagar un incendio. Estamos hablando de otro tipo de cosas. Cuando uno define un establecimiento educacional, lo define como un espacio seguro, ¿no es verdad? ¿Estamos hablando de lo segundo o estamos hablando de una posibilidad de sofocar un incendio y que las cosas materiales no estaban en su lugar, no estaban disponibles, qué sé yo? Porque si no, parecería más una inspección, no sé, pues de bomberos que de un colegio o de un espacio educativo. Para ser más concreto, superintendente, ¿ustedes van a fiscalizar por qué había, no sé, un bidón de benzina en un baño de un colegio? Mire, hay toda una parte que tiene que ver con la investigación penal, que esa es la que lleva la Fiscalía, que está viendo justamente todos los temas relacionados con los posibles delitos, todas las posibles, por ejemplo, si habían herramientas como las bombas Molotov, si habían benzina. Eso es un peritaje que es bastante más profundo y más específico que lo que pueda realizar la Superintendencia de Educación. Uh-huh. Lo que nosotros vamos a mirar es, como decíamos, las medidas de seguridad si estaban implementadas y si se implementaron y cómo se implementaron, los protocolos que están en el reglamento interno, que están en la normativa educacional y que tienen que implementarse. ¿Cuáles son esos protocolos, superintendente, si pudiera ser más específico? Por ejemplo, tiene que haber un protocolo de accidente. Ese protocolo tiene que tener claridad de cómo se opera cuando hay un accidente, quiénes son las personas que participan en las acciones que se deben tomar, hacia dónde, por ejemplo, tienen que ir, con qué otras instituciones se va a trabajar, cómo se informa a los apoderados, por ejemplo. Todo esto está definido en la normativa, tiene que estar en el reglamento interno, depende mucho cómo también lo lleva al reglamento interno el mismo establecimiento, y ahí es donde vamos a ir mirando todos estos procedimientos. Cómo se realizó, por ejemplo, el traslado a los centros de salud, cómo se informó a los apoderados, todo eso. Pero está en esos protocolos, por ejemplo, ¿qué hay que hacer cuando hay violencia al interior de un colegio? O sea, por ejemplo, ¿se establece ahí qué tendría que haber hecho la rectora cuando ve que estos encapuchados van a salir o están preparando bombas Molotov? Efectivamente, en los protocolos hay protocolos de accidente, hay protocolos para situaciones de violencia, y ahí tienen que estar determinados todos los pasos a seguir, como yo le decía, las personas responsables, las acciones que después se pueden realizar, los plazos que hay, todas las acciones en los casos de violencia, por ejemplo, de cómo se atiende o se hace contención a las posibles víctimas, y de nuevo, cuáles son las instituciones con las que se tienen que relacionar. Todo eso tiene que estar definido en los protocolos, tanto para accidentes como para violencia, y en este caso, cuando nosotros vamos a investigar, tenemos que pedir los antecedentes y revisar cuál es el reglamento interno, cuáles son los protocolos que están definidos. Hay una relación de hechos, por ejemplo, del sostenedor que nos tiene que contar cómo se realizó esto. También nos tienen que demostrar estos protocolos, los pasos que se siguieron. Eso es lo que vamos a mirar nosotros. Si yo soy un director de un establecimiento educacional, estoy colocando una situación hipotética para poder entender el límite de acción, superintendente. Estoy tratando de colocar ejemplos claros porque seguramente es lo que la gente se pregunta. Estoy tratando de interpretar esas preguntas. Si yo soy un director de un establecimiento educacional y tomo conocimiento por ABC motivo de que hay alumnos que se están preparando para salir a la calle a lanzar bombas Molotov eventualmente, yo, director, ¿puedo pedir la presencia policial al interior del colegio, por ejemplo, o eso está prohibido? No, eso está permitido. De hecho, cuando hablamos de que en los protocolos tienen que estar claros las instituciones externas con las que se van a vincular, en los casos de seguridad tiene que estar la relación con las policías, por ejemplo, cuáles son los canales de comunicación, quiénes son las personas responsables de realizar las llamadas,
y así cuáles son detalladamente los pasos a seguir, y por eso decía, con todas las instituciones que sean que puedan estar relacionadas a la situación que se está viendo. Ya. Yo quería preguntarle si, por ejemplo, es verdad y si está en qué tipo de legislación o reglamento el hecho de que, por ejemplo, a los niños no se les pueda revisar la mochila para saber si llevan elemento inflamable o algo para que pudiese afectar la convivencia escolar. Sí, hay un dictamen de la Contraloría que prohíbe que prohíbe la revisión de las mochilas. Esto se explica, tiene que ver, porque aquí hay una colisión de derechos donde está el derecho a la privacidad y está también el derecho a la seguridad, ¿cierto? Entonces, los dictámenes lo que hacen finalmente es ayudarnos a resolver cuando se producen estas colisiones de derechos. La normativa nuestra, en la ley de garantía, de hecho, dice expresamente que cuando hay un posible vulneración o reducción, digamos, de los derechos, tiene que estar definido expresamente en la ley, no vía un dictamen. Entonces, por eso un dictamen lo que hace es clarificar cómo se debe interpretar cuando se producen estas colisiones de derechos. Entonces, es la Contraloría la que genera un dictamen en el año 2016 que dice que no se pueden revisar las mochilas justamente en el ámbito del resguardo del derecho a la privacidad. Y cuando el derecho a la privacidad choca con el derecho de la seguridad de los otros estudiantes que están en el colegio, eso es lo que le estoy explicando. O sea, para la Contraloría prevalece el de la privacidad. Y ahí han habido también en otros dictámenes, también nuestros, también de la Defensoría de la Niñez, que en realidad en esta colisión de derechos uno no puede restringir un derecho sobre otro si es que no está expresamente dicho en la ley. Entonces, para cambiar esto habría que hacer una reforma en una ley, para cambiar esta situación. Exacto. Por eso tiene que estar expresamente dicho en la ley. Mientras no esté expresamente dicho, uno no puede reducir un derecho específico. Y por eso la Contraloría dictamina en este sentido. No lo estaba pensando solamente en el caso de las bombas Molotov, pero por ejemplo una pistola, un cuchillo. Claro, el tema de los pórticos que también ha estado harto en discusión, y ahí pasa lo mismo, si al final, como yo le explico, nosotros tenemos tratados internacionales donde nos comprometemos a resguardar derechos. Esos derechos tienen que resguardarse, y cuando se producen estas colisiones se pueden generar dictámenes, pero uno no puede reducir o afectar un derecho si es que no está expresamente dicho en la ley. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende, se entiende, aunque uno pueda no estar de acuerdo. O sea, exacto. Nosotros somos instituciones que tenemos que cumplir la normativa, se entiende. Como está definida. Como está definida, se entiende. Y entonces eso es tarea para el Congreso de si es que hay una mayoría sobre esa materia o hay una sensación térmica, una ciudadanía que está dispuesta a restringir ciertos derechos por otro, bueno, canalizarlo a través de la vía legislativa. Se entiende. Ahora, lo que claro, y ahí también hay que ver las situaciones específicas. Por ejemplo, uno trata de, obviamente, de restringir lo menos posible los derechos. Si se van a restringir, tiene que estar muy bien definido cuándo, cómo, en qué circunstancias, quién lo va a restringir, porque ahí hay hartas definiciones que también nos ponen en riesgo cuando hay una institución o una persona que es la que restringe un derecho. Puede entrar a producirse discrecionalidades que no las queremos, ¿cierto? Claro. Sí, entonces hay que ser muy cuidadosos en esa definición. Sí, correcto, se entiende, y por eso que hay que discutirlos bien para que no se provoquen abusos o no se legalicen abusos también. Se entiende, pero estamos en un problema y está claro. Yo lo llevo también a una cuestión más práctica en este caso. Yo no sé, todos los afectados, evidentemente que uno lo resiente, hayan estado cometiendo algún ilícito o no. Estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de vidas, por lo tanto, esa primera salvedad. Pero dicho eso, hay algunos dichos que han trascendido de que de los lesionados, no todos estarían en manipulando ciertos artefactos, que habrían jóvenes que estaban allí en el baño, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy yo? ¿Cuál es mi reflexión? Es que justamente
los padres de aquellos jóvenes que no estaban en ninguna situación irregular y que son afectados hoy día y que eventualmente pueden quedar con lesiones para el resto de su vida o morir, perfectamente podrían decir, yo me estoy colocando en el plano de papá y apoderado, si fuese mi hijo, y mi hijo no estoy haciendo nada allí, fue al baño, voy a decir bien claro, fue al baño a hacer sus necesidades. Se encontró en esta situación, explotó porque estaban manipulando unas bombas Molotov. ¿A quién le echo la culpa? ¿Sencillamente al compañero y voy judicialmente con ello? ¿O voy contra el Estado y contra el sostenedor porque no me protegió a mi hijo? Claro, ahí es una pregunta bien profunda. Esto en realidad hay acciones que tienen que ir sobre el sostenedor probablemente y ahí está todo el proceso investigativo, ¿cierto? Ahí es la fiscalía la que tiene que entrar a determinar, hacer todos los peritajes y determinar específicamente en el ámbito más penal qué fue lo que ocurrió. Entonces ahí hay una situación que es bastante más profunda, más compleja y que requiere una investigación bien detallada y exhaustiva. Yo sin embargo quisiera mover un poquito ahí, moverme hacia un espacio que tiene que ver con lo que uno ha visto en la literatura internacional también. Al final, cuando uno mira lo que ha pasado en otros países donde hay medidas, no sé, en este caso como la de los pórticos, por ejemplo, que en este minuto están casi en retirada en otros países, porque la literatura ha encontrado, esto es literatura, no es solo teórica, ¿cierto? Son evaluaciones que se han hecho con datos de la realidad, donde han demostrado que en general no funcionan. Y lo que uno quiere hacer son medidas que sean efectivas. Y esas medidas efectivas, lo que ha mostrado en general la literatura, es que están mucho más relacionadas con los cambios culturales que podamos hacer que con medidas del estilo de los pórticos o la revisión de las mochilas. Las medidas de cómo hacemos que en realidad todos entendamos que la seguridad es una tarea necesaria, es una tarea de todos, donde las situaciones de conflicto que siempre van a darse, las situaciones donde no estemos contentos con algo, se tienen que resolver con el diálogo, con medidas mucho más que vayan en la vía de sobrepasar estas dificultades, pero desde mecanismos que sean más razonables. Son las medidas que son más efectivas, los cambios culturales que van en esa línea. Eso es lo que ha demostrado en general la literatura. Entonces, por eso también uno ve que debiéramos avanzar más, con más fuerza quizás en esa línea. Y por último, superintendente, porque se nos acaba el tiempo, entonces el sostenedor se arriesga ¿a qué? A una multa nomás, ¿no? Desde nuestro lado, desde la Superintendencia desde de el lado de Educación, usted, sí. Claro, puede ser una multa si encontramos que hay faltas que son muy graves. Nosotros podríamos llegar a una inhabilitación del sostenedor, de la persona que es el representante legal del sostenedor, o incluso el cierre del establecimiento. Eso lo tiene que determinar la investigación. Yo estoy mencionando las sanciones que ya son las más gravosas en términos de la situación que se está viviendo y de lo que está definido en la normativa. Desde la vía penal pueden ocurrir otras sanciones que son totalmente distintas. Claro, no, le preguntaba desde su lado de la vereda. Muchísimas gracias, Mauricio Farías, superintendente de Educación, por conversar con Conexión Tele 13. Que esté bien. Hasta luego. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Ramón. Chao, chao. Chao.